Ahora en esta clase vamos a ver cómo nosotros somos capaces de dinámicamente agregar información dentro de nuestro correspondiente hoja de cálculo. Para ello, dentro de este tipo de entorno de programación podemos hacerlo también. Por ejemplo, fijaros, vamos a declarar ahora nosotros tres variables donde vamos a almacenar información desde el exterior y vamos a colocarlas en una ubicación correspondiente de la hoja de cálculo. Vamos a poner nombre, as string. Vamos a poner aquí también otra que va a ser fecha, as date, y vamos a colocar, por ejemplo, ingreso, as currency. Acordaos que ahora os digo que es currency. Una parte ya sabéis que nombre corresponde a una cadena de caracteres y lo definimos el tipado de datos por mediación de la palabra reservada string, para saber que nosotros vamos a almacenar en ese tipo de variable un tipo determinado de datos. En el caso de la fecha, pues vamos a poner un tipo de formato date para indicarle que el almacenamiento que va a tener ese tipo de variable fecha va a ser directamente un tipo de formato que hemos comentado, ¿no? Date. Y por otro tenemos el ingreso, ¿no? Ingreso, podríamos haber puesto perfectamente un integer como anteriormente, ¿no? Y nos podría haber valido. Pero fijaros qué ocurre. Si yo pongo currency, estoy indicando que además de poner el valor del ingreso, fijaros, 2.000 euros, etcétera, que me anote directamente también el símbolo del correspondiente euro respectivo, ¿no? Con lo cual vamos a tener la numeración respectiva más el número. Con esto tendríamos ya preparadas, definidas los campos donde vamos a almacenar la información. Ahora simplemente tendríamos que agregar información. Y para ello, acordaros, podríamos hacerlo del exterior, con un input box. Así que vamos a preparar nosotros aquí directamente, pues, nombre, ¿no? Va a ser igual a input box. Introduce el nombre y le colocamos ya el input box. Por otra parte, vamos a tener ahora la fecha, ¿no? En fecha tenemos que almacenar un valor, así que lo podemos hacer desde el exterior, que la persona lo haga con un input box, ¿no? Box, y la vamos a colocar aquí. Introduce la fecha. Y por otra parte, vamos a colocar aquí ingreso, ¿no? El ingreso, lo que el usuario introduzca por el input box, pues lo almacenaremos en ese tipo de variable. Bien, con esto ya tendríamos preparado ya el almacenamiento. Y luego, fijaros ahora, yo ahora directamente con una, con una palabra determinada, por ejemplo, puedo yo definir directamente dónde quiero ubicar dentro de mi hoja de cálculo. Fijaros, con la palabra reservada range, le voy a decir en qué posición. Como ya sabéis que una tabla de Excel tiene unas casillas determinadas con una numeración específica, voy a poner que todo me lo ponga en posición horizontal y que empiece la casilla A1, por ejemplo. En la A1 me va a colocar directamente, va a ser igual a ¿qué? A nombre, ¿no? La siguiente range va a ser igual a 2, ¿no? Y con esto le vamos a colocar nosotros la fecha, ¿no? Y la siguiente, range, que puede ser, ¿no?
Si hemos dicho que tiene que ser horizontal, a 3, ¿no? Y con esto ya la colocaríamos en esas casillas de información que vamos a ir agregando. Y sería en este caso ingreso. Bueno, vamos a colocarlo bien porque tenemos ingreso ahí. Voy a ponerlo en minúscula, que no haya problemas y luego nos falle. Ingreso, ingreso. Y ya tendríamos aquí ingreso. Como veis, realmente pues es muy sencillo. Lo único es trabajar con instrucciones específicas que nos hacen ese tipo de valores. En vez de hacerlo manualmente nosotros, redirigimos los datos hacia una determinada ubicación de la plantilla Excel. Así que aquí tendríamos todo. Con esto fijaros ya, si yo me voy al botón ahora, tendría que cerrar esto, como ya sabéis. Yo cierro todo para que la funcionalidad la hagamos desde el botón. Yo aquí directamente pongo el botón y fijaros cómo efectivamente introduce el nombre. Le pongo el nombre, acepto. Le pongo la fecha. Fijaros aquí que hoy estamos a 19 de junio. ...2023... le vamos a aceptar y luego introduce el ingreso, fijaros, ¿no? 6.000 euros. Y de aceptar, fijaros ahora cómo se va a ubicar en qué, en la posición correspondiente, ¿no? En A1, A2 y A3. Fijaros que está en esta posición donde está el cursor, ¿no? Se colocará la información de aceptar y fijaros cómo efectivamente me ha colocado la información en las casillas que le he dicho, ¿no? Que lo genere. Por lo cual, fijaros la gran funcionalidad que tiene este tipo de programación, que nosotros en un momento dado podemos incluso, fijaros desde aquí, podemos llamar a un Excel y descargarlo directamente de una plantilla determinada y hacer operaciones con él. Más adelante podremos ver ese tipo de características. Ahora lo importante es aprender cómo se trabaja con el tipo de instrucciones y cómo le damos una funcionalidad determinada pues a todas ese tipo de instrucciones individuales que tenemos que conocer primero. Así que vamos a ver ahora lo que son las constantes. Hemos visto la variable, las constantes son muy similares, no va a cambiar mucho. Lo único que ocurre, ¿qué ocurre en una constante con una variable? ¿Qué diferencia hay? Pues que una variable puedes cambiar el valor cuando tú quieras y una constante va a tener un valor ya fijo durante el ciclo de vida de este tipo de almacenamiento que tengamos. Por lo tanto, acordaros que vamos a ver las convenciones específicas que tenemos de una constante. Acordaros que, bueno, es una ubicación de memoria, que lo vamos a usar ¿para qué? Para contener un valor como una variable, y ya lo hemos dicho, pero no se puede cambiar ni modificar durante la ejecución del script. Nosotros el script que estamos haciendo, como ahora, de una variable sí, podemos en un momento dado cambiarla de valor y ponerle, en vez de ponerle Carlos, podemos ponerle Juan, o podemos poner Ana, o cualquier tipo de nombre. Sin embargo, una constante, acordaros, los ciclos de vida de una variable puede cambiar durante el transcurso de la ejecución de un programa. Sin embargo, en el caso de las constantes tiene que ser siempre el mismo. Bueno, reglas sobre las constantes, pues tener en cuenta que vamos a utilizar una letra como primer carácter. Vamos a utilizar una letra como primer carácter. También no podemos utilizar espacios como el punto, ¿no? O signos de exclamación, ni características de nombres. No podemos extraer 155 caracteres de longitud. Y bueno, pues no podemos utilizar una palabra clave reservada, ¿no? De Visual Basic para poder trabajar con ella. Tipo de variables, pues vamos a verlas. Vamos a ver un ejercicio, si queréis, para ver las constantes y ya directamente podemos operar con él. Por tanto, vamos a hacer un ejercicio. No quiero cambiar tampoco, vamos a seguir con el mismo script. Y en él, pues vamos a ir haciendo, creando unas constantes para que veáis cómo se trabaja. Nos vamos de nuevo a código, así que nos vamos a ver código otra vez aquí, en la posición de código, y vamos a cambiar, ¿no?, el código que tenemos aquí. Vamos a eliminar todo esto y vamos a prepararlo. Una parte, acordaros, sería const. En vez de dim, sería const.
Fijaros que la palabra reservada se cambia directamente y se pone cons. Y luego la que queremos nosotros. Mi número. Vamos a poner en mayúsculas. As. Le colocamos aquí integer. Y fijaros que yo incluso, una cosa que no hemos visto es que primero declaramos la variable, la constante, y luego le damos valor, ¿no? Fijaros que antes que hacíamos as integer, ¿no? Y ahora poníamos directamente as integer, ¿eh? Y directamente le podríamos nosotros guardar, ¿no? Después, con dim, acordaros, teníamos que hacer que luego poníamos aquí mi número igual al valor. Aquí fijaros que obligatoriamente nos va a hacer que tengamos que meter un signo igual. Fijaros el error que me ha dado. ¿Por qué? Porque se hace todo junto. Se declara directamente que es una constante, se dice el tipado de valor que tiene y luego se mete el valor. Fijaros que es 30, ¿no? Por otra parte, vamos a tener aquí otra constante. Vamos a poner mi fecha. Y vamos a hacer lo mismo, as, ¿no? Y le colocamos aquí date. Y vamos a colocarle directamente aquí una, si queremos, ¿no? Le podemos poner una fecha. Fijaros aquí para las fechas que tenemos que poner una almohadilla. Ojo, para poner las fechas. En vez de comillas vamos a definirla como cuando es date, vamos a tener que poner, bueno, vamos a definirla con unas almohadillas correspondientes, ¿no? Y ponemos aquí 10, Podemos 10 de marzo, por ejemplo, ¿no? Del 3 del 2023, por ejemplo. Aquí colocamos la almohadilla y luego después tenemos otra vez cons, ¿no? Acordaos que podemos definirla, en vez de introducir por teclado los datos, podemos teclarlas, como ya sabéis, y ya automáticamente desde este tipo de entorno. Así que mi día, por ejemplo, vamos a colocar as string y vamos a declarar como un string, cadena de caracteres, y ponemos el día, ¿no? Y ponemos aquí, pues, viernes, ¿no? Vale. Y ya con esto tendríamos preparado ya las constantes. ¿Qué ocurre si ahora, bueno, acordaros que ahora, pues, del ciclo de vida siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar para nada. No podemos alterar, ¿no?, el resultado que estamos almacenando. Ahora con un MSBox, por ejemplo, ¿no? MSGbox, pues vemos que el resultado es el mismo, es almacenamiento y podemos operar con ellas. La única diferencia, bueno, que en el caso nuestro, pues tenemos bueno, la limitación que no podemos cambiar, ¿no? La variabilidad de la información que guardamos. Vamos a ver, por ejemplo, el entero, el número entero es, y le colocamos aquí ya el ampersand, y preparamos aquí ya mi número. Por otra parte, vamos a colocar aquí un ampersand, por ejemplo, también. Vamos a colocar aquí un ampersand también. Le ponemos aquí chr10 para decir que la cantidad de caracteres que vamos a meter es un máximo de 10 caracteres. Vamos a ver si tenemos más de 10 caracteres. Vamos a ponerle más de 50 porque tener en cuenta que, bueno, podemos poner 50 caracteres. Y luego lo único, pues mi fecha es un ampersand de nuevo y vamos concatenando pues todas
las prestaciones de cada una de las constantes. Mi fecha es date ampersand y le ponemos mi fecha. Y después le ponemos también los caracteres que queremos. Si queremos unos cuantos caracteres de separación, podemos meterle. Así que CHR de 50. Y luego tendríamos aquí de nuevo otro ampersand donde vamos a colocar la siguiente constante, que sería mi día ampersand y ponemos mi día. Vale. Y ya con esto tendríamos preparado el correspondiente caja que vamos a ejecutar. Pues bien, ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar ya directamente. Estaba todo bien, hemos puesto a acordar la cadena de caracteres para indicar que la variable que va a salir de aquí, la constante, mejor dicho, mi número, saber a qué reivindica ese tipo de valor. Luego después tenemos unos caracteres que hemos colocado aquí, específicos. Y luego después tenemos aquí mi fecha, ¿no? Donde efectivamente pongo mi fecha para que salga y que sepamos qué tipo de valor y por qué se ha visualizado. Y luego pues mi día, que de nuevo, si os fijáis, tengo aquí la constante donde visualizo el viernes. Bien, pues ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar todo y empezar a fijaros aquí cómo efectivamente sale toda la numeración específica. El número entero es tal, el siguiente mi fecha, etcétera, ¿no? Así que acordaros que nosotros podemos trabajar con este tipo de constantes para operar con ellas sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver las matrices porque es otra forma de almacenar datos. Muy importante porque las matrices, la diferencia que hay entre una variable o una constante es que solo podemos almacenar un único valor. Pero fijaros que por cualquier circunstancia nosotros queremos almacenar mucho contenido dentro de una misma variable. Pues para ello tenemos las matrices o vectores o arrays, como queremos llamarlos. Vamos a hacer un ejercicio para que veáis cómo nosotros almacenamos la información. Nos vamos a ir de nuevo a percódigo, vamos a eliminar ya nuestro correspondiente elemento de la actividad anterior y vamos a empezar con este. Fijaros, para yo definir una array, bueno, tengo que colocar dim, ¿no? Para saber qué tipo de dimensión de almacenamiento tenemos. Le ponemos nombre, por ejemplo, nombres, podríamos decir, y colocamos aquí, fijaros, cuántos elementos queremos guardar en este tipo de array. ¿Cuántos valores queremos guardar? Datos, pues podemos poner 1, 2, 5. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a guardar nosotros 5 valores. Fijaros, en una variable normal tenemos la restricción de poder nada más guardar un valor. Aquí podemos, en este tipo de variables múltiples, podemos nosotros guardar una cantidad considerable de información. Ahora veremos cómo accedemos a cada uno de los elementos, porque la clave de todo esto es cómo yo accedo, si pongo 5 nombres, cómo accedo pues a uno determinado. Ahora lo veremos, ¿no? Porque tiene que marcar un correspondiente referencia para acceder a ese tipo de valor. Así que ahora le ponemos lo típico, el as, ¿no? As y string, ¿no? Porque acordaros que los nombres son cadenas de caracteres, ¿no? Así que ya tendríamos preparado. ¿Qué diferencia hay? Pues fijaros, la única que diferencia de una variable normal que es dim, nombre, ¿no? As, y le pondríamos nosotros string, ¿no? Eso sería una variable, ¿no? Sin embargo, fijaros que aquí, ¿qué tenemos? Un array. La diferencia es muy significativa, ¿no? Tenemos aquí unas paréntesis con 1, 2, 5, con lo cual estamos indicando que este tipo de variables especiales, y en vez de guardar un solo valor, puede guardar muchos valores, los que nosotros queramos. Nosotros hemos puesto un límite de hasta 5 elementos, pero podemos 1, 2, 100, ¿no?
o 1 to 1000, o 1 to 2000, ¿no? Podríamos meter de información. Bien, pues vamos a quitar esto y vamos a ver ahora cómo nosotros identificamos los valores. Sería lo siguiente. Nombres de 1. Fijaros, yo puedo guardar una información. Así que en nombres de 1, por el índice correspondiente, yo voy a guardar un valor. Tener en cuenta que es como si yo, fijaros que yo aquí, como si fueran las casillas, ¿no? Es decir, si yo cojo directamente, pues, ¿qué ocurre en Excel, no? En la D voy a tener, en la D4 voy a tener directamente un nombre. En la E4, por ejemplo, fijaros mejor así. En la A, por ejemplo, hemos hecho antes el ejercicio donde nos distribuía los datos en la A1, A2, A3, ¿no? Pues sería muy parecido a como estamos nosotros guardando en el Excel. La única diferencia es que tiene que tener una referencia. Esta columna A podría significar un array, donde nosotros vamos metiendo información, ¿no? En la numeración correspondiente. Pues sería lo mismo. La única diferencia es que nosotros almacenamos en memoria y aquí, bueno, se almacena en memoria también, acordaros, pero es visual también, ¿no? Y podemos identificar cuál tipo de elemento es. Pues bien, aquí tenemos ya preparado. Si nos vamos ahora nosotros directamente aquí, pues a nombre 1 le vamos a poner Carlos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya tenemos preparado el nombre. Nombres índice 2, que tendríamos nosotros, pues va a ser igual a Juan, por ejemplo, ¿no? Nombres guión 3, ¿no? ¿Qué sería? Pues sería Ana, por ejemplo, ¿no? Nombres 4, el índice 4 va a tener, ¿qué tipo de datos va a tener? Pues nadie, por ejemplo. Y nos queda uno, ¿no? Nombres de 5. Y ya tendríamos almacenado la información respectiva que necesitamos. Así que ponemos aquí Cristina, ¿no? Bien, pues aquí tendríamos ya guardado. Fijaros, he declarado el array y he metido estos valores determinados aquí. Si yo, por ejemplo, ahora quiero acceder a un valor determinado, a un nombre, ¿cómo yo accedería? Vamos a poner un alert, un message box, para indicar uno de ellos. MSG box. Y vamos a colocarlo aquí directamente ya. MSG box. Y le ponemos nombres de, por ejemplo, de 4. Si yo quiero acceder a Nadia, pues efectivamente yo pongo el índice 4 y ahora ¿qué me va a hacer? Visualizar el nombre de Nadia dentro del mensaje, la caja de mensaje. Así que ahora, si os fijáis ahora, si me voy ahora, bueno, cierro ya todo y me voy directamente aquí para poder ejecutar y fijaros cómo efectivamente ha ido el índice 4 y me refleja el nombre correspondiente de la persona indicada. Fijaros cómo trabajamos con las arrays, ¿no? En el caso que estamos indicando. Por ejemplo, si nosotros evidentemente tenemos que trabajar lo normal, lo más coherente, es poder trabajar con bucles para poder iterar y poder acceder. Esto no sería lo más coherente. Si nosotros, y fijaros, necesitáramos 1000 datos que tenemos que almacenar en un array, claro, no podemos ir a mano, manualmente no podemos ir, sería una verdadera locura, ¿no? Ir mano a mano. Para eso están los bucles, para ir iterando y en un momento dado, pues, poder acceder a todos los elementos que queramos, porque aquí nos limita, nos restringe poder hacer un solo elemento, pero fijaros que yo quiero acceder a todos y poder visualizar toda la información que tengo dentro del array. ¿Cómo lo haría? Pues vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejercicio. En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a hacer una actividad en la que definimos los valores y luego vamos a ir cogiendo la información respectiva de la información. Por ejemplo, vamos a ir guardando en un array determinada los valores que vamos a colocar nosotros aquí. Fijaros, aquí vamos a poner unos nombres
y vamos a recuperarlos del entorno que tenemos aquí de la página, Así que vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es meter los datos, ¿no? Vamos a meter, por ejemplo, si es un estudiante, un trabajador, si es un profesor, un director, etcétera, ¿no? O un empresario. Fijaros, por ejemplo, pongo Bella, os pongo Carlos, mejor dicho, vamos a poner los mismos, Carlos, le pongo que en este caso es estudiante. Vamos a ponerlo bien. Por otra parte, vamos a colocar aquí Juan, que va a ser profesor. Vamos a colocar aquí Ana, y le colocamos aquí que es empleada. Procedemos aquí a poner Nadia, le ponemos que es empresaria. Y aquí le vamos a colocar la que teníamos antes, Cristina. Y le ponemos que va a ser directora. Bien. Pues ahora vamos a recuperar estos valores de la plantilla Excel y vamos a guardarlas en un array, sencillamente, ¿no? En programación. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a nuestro entorno de programación y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es quitar todo esto y empezar de nuevo. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es, primero que es lo habitual, ¿no? Declarar la array correspondiente, ¿no? Así que le ponemos nombres y le vamos a colocar aquí 1, 2, 5. Y fijaros porque aquí es bidimensional. Antes hemos hecho un array donde tener en cuenta que va a ser de una dimensión, porque todos van en un mismo orden, pero aquí va a ser bidimensional. Por una parte vamos a tener las características importantes, ¿no? Que va a ser los nombres correspondientes, y por otra vamos a tener las características que tenga el correspondiente persona, ¿no? Por tanto va a ser bidimensional. 1 de tú, 2. Con esto hacemos 5 por, hacemos una matriz de 2 por 5, 10. ¿Por qué? Tener en cuenta, chicos, aquí tenemos 10 elementos, ¿no? Esto es bidimensional, porque por una parte tenemos el nombre y por otra parte tenemos las características de la persona, ¿no? Si es estudiante, profesor, etcétera, con lo cual tener en cuenta que es bidimensional. Antes, ¿qué hacíamos? Antes era esto nada más, ¿no? Era unidimensional. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos nada más que un elemento y eran siempre los mismos, con lo cual estamos trabajando con un array de única dirección. Pero aquí tenemos de dos direcciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos componentes. Bien, pues ahora ya lo único que tenemos que hacer creando la array bidimensional que estamos creando aquí, le ponemos as y le ponemos string, ¿no? Porque realmente los valores todos son string. Así que ya lo colocamos. Ahora lo que tenemos que hacer, fijaros, sería por una parte crear un bucle, porque para nosotros guardar ese tipo de información aquí en este tipo de array bidimensional, tenemos que recuperar la información que la tenemos aquí, ¿no? Ese tipo de información hay que recuperarla una por una. Primero Carlos, después estudiante, después Juan, después profesor, después Ana, empleada, y que, por tanto, cada índice, por ejemplo, el 1,1 corresponda a Carlos estudiante y el 2,2 corresponda de A a B corresponda a Juan y el 3,3 de A y B corresponda a Ana, ¿no? Así sucesivamente, por eso es bidimensional, acordaros, porque tengo que ordenar el índice que tiene en vez de con un único índice, con dos índices. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ir preparando. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver los bucles ya de paso, aunque luego se verán con más detenimiento, pero un bucle nos sirve para eso, para ir nosotros cogiendo un valor
y ir guardando ese tipo de información, en el caso que estamos haciendo aquí, ir guardando la información en orden establecido que necesitamos nosotros. Así que lo primero que vamos a hacer es crear dos variables para poder entrar en el bucle. Así que tenemos int as integer, y luego tenemos aquí, vamos a poner una coma, y luego declaramos todo junto, y j as integer también. Y ya tendríamos preparadas las variables que nos van a servir para un bucle. ¿Un bucle qué hace? Ahora os explico lo que hace. Vamos a poner el bucle for, ¿no? Y vamos a saber lo que es un bucle. Ponemos la variable i y ahora os explicaré cómo funciona. 1, tú 5. ¿Por qué? Porque tener 5 elementos, ¿no? Que tengo que iterar. En otro, vamos a colocar aquí for j igual a 1, tú 5 también, ¿no? Tú 2, me he equivocado, tú 2. ¿Por qué? Pues acordaros, ahora lo veremos en detenimiento cómo va iterando ese bucle. Luego tenemos nombres, ¿no? Que es nuestra array donde queremos agregar la información. Nombres, y luego en nombres, lo único que tenemos que hacer es poner coma ij para el índice correspondiente y el orden en donde se va a almacenar la información. Y va a ser igual, y fijaros, cells es la propiedad de la celda que vamos a ejecutar nosotros. Así que vamos a recuperar con C la información de nuestra hoja de cálculo para poderla guardar. Y la vamos a guardar en nombres IJ, que es el índice que va a tener para guardar toda la información que necesitamos. Así que aquí sería cells de I, J. Y con esto ya tendríamos punto value. ¿Por qué le pongo punto value? Porque lo que quiero es el valor de la celda, ¿no? Con lo cual yo el correspondiente elemento de la celda lo recupero el valor y lo guardo en el índice que me indique el bucle para tenerlo guardado en ese tipo de almacenamiento. Por otra parte, vamos a poner aquí ya next j y luego vamos a poner el cierre del otro bucle. ¿Por qué necesitamos dos bucles, chicos? Porque tened en cuenta que son bidimensionales, con lo cual requerimos de dos bucles para ir haciendo un índice de dos elementos. Si fuera solo unidimensional, con un solo índice iríamos metiendo la información, ¿no? Así que sería next i. Y con esto ya tendríamos. Fijaros ahora que voy a poner yo, por ejemplo, acceder al elemento 4.2, por ejemplo. msg ops. Y vamos a colocar aquí, bueno, si no ponemos el array, nombres, y vamos a colocar aquí 4,2. Y veremos cuál es el 4,2 ahora. Y cómo lo guarda. Y luego ya estaría preparado el programita, el mini programita que hemos hecho. Bien, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver qué sucede. Si os fijáis, lo que va a hacer primero es entrar por aquí, ¿no? Coge, declara el array correspondiente que tenemos aquí de dos dimensiones. Una va a ser de 2 por 5, o mejor dicho, 5 por 2. Con lo cual, acordaros, primero coge el 1 y el 1. Vamos a hacerlo aquí en un momento. Primero coge la posición 1, 1. ¿Y qué me va a meter la 1,1? Pues el primer valor, ¿no? Que coja. En el caso nuestro, ¿cuál es el 1,1? Sería este, Carlos, ¿no? Con lo cual nosotros guardaríamos ahí Carlos. Vale, ya sé que ha fallado. Vale. Vamos a poner comentarios. Acordaos, los comentarios se ponen con una simple comilla, valdría. En la siguiente, fijaros aquí, ¿qué haría? Voy a poner un...
Después de que ha cogido la celda esta, vuelve al bucle. Esta vez ya el bucle no es 1, es 2, ¿no? Con lo cual aquí sería 2, 2. Y en la 2,2, bueno, esperaros, primero sería 1. Primero sería 1. Y luego en el 1,2, el 1,2, ¿qué haría? Guardar el siguiente valor. El 1,2, ¿cuál sería? Chicos, 1,2. Estudiante, ¿no? Con lo cual guardaría estudiantes. Ahí. Bien, después haría la misma operación, ¿no? Ya ha llegado a 2 esto. Como este bucle interno ha llegado a 2, ya entonces iría este bucle principal, ¿no? Y cambiaría de 1 a 2, ¿no? Con lo cual aquí, ¿qué haría? Aquí sería ya el siguiente, el 2,1. ¿Y el 2,1 qué haría? ¿Cuál cogería? Si nos vamos aquí al bucle, cogería Juan, ¿no? Con lo cual Juan lo guardaría ahí. Y en el siguiente, ¿qué haría? El 2,2. El 2,2, 2,2, profesor, ¿no? Pues aquí cogería directamente, pondría profesor. Y así sucesivamente, ¿no? El siguiente que sería el 3, ¿no? El siguiente sería el 3,1, el nombre que sea, luego sería el 3,1, ¿no? Porque este ya finalizaría ya ha hecho las dos, ha guardado los dos datos de la posición 1, de la posición 2, fijaros aquí, 2,1 y 2,2 sería Juan, la 2, la 3,2, la 3,1 y 3,2, y 3,2 sería para el siguiente persona, que sería Ana, la 4,1 y la 4,2 Nadia, y la 5,1 y la 5,2 sería ya Cristina, con lo cual ya guardaría en ese orden establecido en una tabla, o en este caso array bidimensional, los datos correspondientes que no teníamos guardado ya en memoria. Con lo cual ya podemos procesarlo. Ese sería el procedimiento de un bucle. ¿Para qué sirve? Para ir almacenando la información de un array fundamental, porque si no tuviéramos los bucles sería dificilísimo poder operar con arrays. Así que ahora ya que tenemos nosotros, ya podemos adivinar entonces cuál va a salir aquí, ¿no, chicos? Si yo he puesto un message box nombres 4.2, ¿cuál sería realmente el que saldría? Pues si nos vamos a la tabla esta que tenemos aquí, el 4, Nadia, ¿no? Y el 2, ¿qué sería? Empresaria, con lo cual me va a salir este tipo de dato que he guardado. Este tipo de dato que he guardado en la array es la que me va a salir, empresaria. Por este orden. Así que vamos a verlo. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Pues cerrar ya todo para que pueda ejecutar el botón. Y si ejecuto el botón, fijaros, ¿qué ocurre? Empresaria, ¿no? Ha salido justo lo que queríamos nosotros. Muy bien, acordaros que ese tipo de funcionamiento son las arrays, las que hemos trabajado. Vamos a ir a código de nuevo y vamos a ver los operadores aritméticos. ¿Qué ocurre? Pues ahora eliminamos ya si queréis el bucle este y vamos a preparar ahora un message box para prepararlo. Fijaros, ¿no? El de suma ya lo sabéis, pues yo puedo poner aquí dim, ¿no? Dim x suma, por ejemplo, as integer y ahora ya le ponemos as integer, coma,
resta as bueno, vamos a poner resultado y ya nos quitamos de problemas. As integer. Y vamos a aquí hacer un dim de dos variables, x num1 as integer y dim num2 as integer. Vale, tenemos dim. Vale. Tenemos ya las variables ahora y fijaros, ahora en resultado puede ser igual y la suma ya sabéis, ¿no? Num1 más num2. Y el resultado lo tendríamos aquí directamente. Si num1, fijaros aquí, num1 le pongo igual a 30 y num2 lo pongo igual, por ejemplo, a 10, pues evidentemente el resultado va a ser 40, ¿no? Aquí acordaros, sería 40, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a poner el resultado y vamos a verlo, ¿eh? Bien, ahora ya con un box vamos a hacerlo. msgbox, ¿no? Le ponemos ahora resultado. Y con esto nos va a dar el resultado, ¿no? Bien, si ahora ya nos vamos directamente, fijaros que la suma sería 40, ¿no? Bien, fijaros ahora la resta cómo se haría. Por tanto, la suma de dos variables se hace con el signo más. La resta con el menos, con el guión. No va a diferir mucho. Si hacemos esto, nos va, en este caso, a restar 30 de 10. Con lo cual nos saldrá, ¿no? Si no me equivoco, son 20. Así que vamos a verlo. 20. Fijaros aquí, ¿no? ¿Qué más? La división sería con la barra vertical. Número más número igual a la barra vertical. Con lo cual daría 2. Mejor dicho, 3. 30 a 3. Así que la división de esos dos números daría 3, como veis. La multiplicación, ¿cómo se hace? Pues lo único que tenemos que hacer es el asterisco. Si esto lo multiplicamos, ponemos el asterisco y multiplica 30 por 10, que son 300, ¿no? Así que ahora nosotros, si ejecutamos, tenemos 300. Tenemos el módulo. Si queremos sacar el resto, por ejemplo, en el caso nuestro que queramos sacar el resto de una división, pues tendremos ni más ni menos que el módulo. Por ejemplo, que si queremos elevar, el exponencial, por ejemplo, se puede colocar también. El exponencial tendríamos que colocar, por ejemplo, vamos a ir a código. El exponencial sería el siguiente. Si 30 lo elevo a 10, lo pongo con este tipo de notación, y ya tendríamos el exponencial. Y esto nos daría, vamos a ver lo que nos da.
desbordamiento. Es evidente porque no puede directamente hacer una operación tan amplia, ¿no? Así que finalizamos. Ahora, si vamos a código, si lo podemos elevar al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a colocarlo directamente y pongo aquí elevado a 2. Ya esto será más coherente y no habrá ningún tipo de problemas. Así que ahora ya cerramos y aquí sí, efectivamente me da 900. ¿eh? Y más anotaciones sería, bueno, vamos a ver más anotaciones, como el módulo, ¿no? ¿Cómo haríamos el módulo nosotros? Pues con mod. Si nosotros queremos el resto de una división y que nos dé ese tipo de resultado, nosotros nos vamos a ver código de nuevo y le ponemos aquí mod. Y saca el módulo. Si divido esto entre 2, 30 entre 2, me da el módulo. Así que vamos a ver. Es lo que es el resto, acordaros. Módulo igual al resto de una división. Así que ahora nos vamos otra vez aquí y nos da 0, porque el resto de la división, 30 entre 2, da 15 y da 0. Fijaros que son los operadores aritméticos que podemos trabajar. Así que ya tendríamos bueno, la posibilidad. Habría muchísimos más. Para ello, acordaros, tenemos el manual donde podéis vosotros ver ese tipo de características que necesitemos. Así que, por una parte, ya tenemos preparado los valores o comparadores aritméticos. Bueno, vamos a ver los comparadores lógicos. O sea, de una visión general de cómo trabajamos nuestros operadores lógicos. Y para ello podemos hacer algún tipo de actividad, ¿no? Porque es la manera de comprender mejor esto y explicarlo. Así que vamos a hacer nosotros lo primero. Vamos a hacer una actividad con condicionales if, que son muy importantes también para el flujo de control de datos y de procedimientos que hagamos nosotros. Así que nos vamos a ir de nuevo a código y vamos a hacer otra actividad con condicionales if. Quitamos todo esto y vamos a ver ya incluso ese tipo de, bueno, de operadores. Por una parte vamos a coger el dim, vamos a poner los años, age, voy a ponerme prefiero no trabajar con ñes ni con acentos porque puede haber algún tipo de problemas a la hora de programar. Por eso o ponemos ano o podemos directamente age en inglés y ya está, podemos poner. Así que ponemos age y ponemos año, ¿no? As, en este caso integer. Y por otra parte, fijaros. Yo puedo decir, voy a poner una variable, la variable age, y le voy a poner unos años, igual a 12. ¿no? ¿Qué ocurre? Yo ahora puedo comparar, ¿no? Y saber qué tipo de edad tiene la persona. Si tiene un N, bueno, por ejemplo, si está entre, puedo decir si es mayor, por ejemplo, para que sea mayor de edad, voy a poner 18, ¿no? Puedo colocar yo, por ejemplo, una condicional if. El if sería así de esta manera, if age mayor o igual, por ejemplo, mayor o igual, mientras sea mayor o igual a 18, entonces, ¿qué puedo poner? Then, ¿no? Then, entonces, puedo colocar yo. Claro, es verdad, se me ha olvidado igual a 18. Ahora then, sí. Entonces, puedo poner un MSG box, ¿no? En el que diga que es mayor de edad. Es mayor de edad. Y pongo ese tipo de caja. En el supuesto de que sea inferior, yo puedo tener otra alternativa del if. El if, acordaros, sería para controlar yo el valor. Si está en una situación comprendida entre la que yo quiero, porque dependiendo del valor que tenga la variable, pues va a ser de una manera o de otra.
Fijaros que yo creo que en este caso decirle si es mayor o igual a 18 que sea mayor, y si vemos que la edad es menor a 18 es que es menor. ¿Cómo haría yo esto? Pues el if se haría de esta manera que veis aquí. Primero la palabra reservada if, para indicar al compilador que estamos con una condicional. Después le ponemos la operación de control correspondientes. En el caso nuestro, acordaros que sería bueno, la lógica operacional, o operadores lógicos podemos decir, porque son lógicos, ¿no? Yo voy buscando una alternativa. Así que sería h igual a 18, y luego después le ponemos, si cumple esta condición, fijaros que ocurre, que entonces tengo que hacer algo, ¿no? Por eso pongo el dem. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a mandar a decirle al usuario que es mayor de edad y mando una caja, una SBox para indicárselo. Si da la casualidad que es menor, ¿qué ocurre? Que no tendríamos todo controlado, ¿no? Porque a nosotros si es mayor sí, pero si pongo 12, ¿qué ocurre? Que no haría nada el programa. Si pongo 10, 17, de 17 para abajo. Entonces tengo que controlar todas las opciones que pueda hacer yo. ¿Y cuál sería la opción? Poder decirle también que en el supuesto de que no sea mayor, sea menor. ¿Cómo lo haría yo? Pues con un else. Vamos a ver nosotros ahora cómo se hace ese else. Directamente aquí ponemos la instrucción else y aquí ponemos en OMSGbox, donde podemos colocar aquí directamente es menor de edad y ya tendríamos preparado ya la alternativa. ¿Qué ocurre con esto? Que yo estoy controlando el valor. Fijaros cómo lo controlo. Con este tipo de instrucciones yo controlo el valor. Si es mayor, si es menor. En el caso de los sueldos, si es mayor a 3.000 tiene que pagar impuestos, si no es mayor a 3.000 no tiene que pagar impuestos, etcétera, ¿no? Podríamos hacerlo. Bien, así que vamos a ver el resultado. Como es evidente, acordaros. Ahora yo, ¿qué ocurre? Como es 18, vendrá por aquí y dirá la variable edad es mayor o igual a 18, sí, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que va a salir este tipo de mensaje. Y luego veremos qué ocurre cuando pongamos ahora un valor inferior a 18, que tendrá que irse por el else. Si esta declaración no se cumple, ¿qué ocurre? Se va por aquí y yo automáticamente le coloco el mensaje de que es menor, porque ya hemos discriminado que efectivamente pues bueno, no cumple esta normativa, ¿no? Bien, pues vamos a verlo. Si ahora yo lo hago. Bueno, efectivamente, fijaros aquí el error que me ha dado. ¿Por qué me ha dado el error, chicos? Porque no he finalizado el if, ¿no? Aquí tengo que poner en if, muy importante. Fijaros, es importante por eso, porque veáis que, bueno, nos ha salido el error. En if, y ya lo teníamos preparado. Siempre acordaros, cualquier instrucción tiene que cerrarse para poder nosotros operar, si no, no es un error de compilación. Así que ahora sí, bueno, ya no hay ningún problema. Y fijaros ahora cómo pone que es mayor de edad. Si nosotros ponemos 12, por ejemplo, pues ¿qué ocurre? Que nosotros ahora nos pone que es menor de edad. ¿Por qué? Porque ha sido por el else. Bien, vamos a ver más alternativas, ¿no? Ahora ya que hemos visto una condicional simple, vamos a ver una condicional compuesta. Y en ella vamos a tener un ejemplo. Vamos a trabajar con los operadores OR y AND, para que veáis que podemos también trabajar con distintas preguntas que podemos hacer a una variable o algún tipo de elemento. Así que vamos a ver, por ejemplo, nos podría servir este mismo, ¿no? O vamos a hacer otro, Fijaros, voy a colocar aquí y voy a hacer otro. Vamos a poner nosotros vamos a hacer dos variables, x, as integer. Tener en cuenta que vale para cualquier tipo de valores, no tienen por qué ser integer solo, cadena de caracteres, etcétera, lo que nosotros queremos comparar. Y luego i, as integer de nuevo. Esto van a tener siguientes valores. Por una parte x igual a 10 e y va a ser igual a 20. Bien, ahora nosotros vamos a preguntar,
if x igual a 10, y fijaros, or, acordaros, or equivale a o en inglés, o y igual a 20, entonces, then, ¿qué me tienes que hacer? Pues vas a poner un msbox, gbox, que me diga que son números válidos. O los valores, mejor dicho, los valores son 10 y 20, por ejemplo, ¿no? Y luego podemos tener otro else, ¿no? Else, y le colocamos un msbox, msgbox, le ponemos no son valores de 10 y 20. Fijaros. Y como es habitual, cerramos el conditional if. Tendremos aquí preparado el end if en y ya tendríamos preparado. Fijaros, aquí para que esta conditional if se cumpla, tiene que cumplirse una de las condiciones. Con que x sea igual a 10 o en este caso y sea igual a 20, se cumple. Con lo cual ya entraría por aquí. Los valores pueden ser 10, bueno, los valores pueden ser, podemos decir, ¿no? 10 o 20. Y guión o 20, ¿no? Bien. Y en el caso de esto, los valores no son. ¿Qué ocurre? Que si no son 10 o no son 20 algunos de los valores que hay en este tipo de variables, entonces ya no cumpliría la condición. Es decir, con que una de las condiciones sea verdadera, que x sea igual a 10 o x sea igual a 20, entraría en el bucle y entonces pues podríamos ejecutar. Para que vaya por el else, tienen que ser falsas las dos. Es decir, que x no tenga 10 y que y no tenga 20. Vamos a verlo. Primero vamos a ver esto, ¿no? Si nosotros vamos aquí, fijaros que se va, pues los valores son 10 y 20. Vale. Pero ¿qué ocurre ahora? Que yo, si pongo que x, fijaros, no es 10 ya, sino que es 13, por ejemplo, pues ¿qué ocurre? ¿Se cumplirá esto de nuevo? ¿Qué creéis, chicos? Sí, ¿no? Porque efectivamente vendrá por aquí. Ah, bueno, no. 13 no, 10. Aquí pongo 10 y sería aquí, en la variable. Cambio el valor de la variable y aquí tendría 13. ¿Qué ocurre? ¿X es igual a 10? No, porque es igual a 13. O Y es igual a 20, sí es igual a 20, ¿no? Con lo cual me está diciendo, con que una de las dos condicionales se cumpla, todo lo que haya en el condicional lo ejecutas, que sería en este caso el mensaje. Así que ahora, si vamos por aquí, fijaros que nos va a dar el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? Uno de los dos. Pero ¿qué ocurre si nosotros ahora ponemos que y es igual a 27? Tenemos un problema, ¿no? Porque ahora no se cumple. Vendrá por aquí y dirá, ¿x es igual a 10? No, porque es igual a 13. ¿Y es igual a 20? No, porque es igual a 27, con lo cual esto no se cumple. Si no se cumple, no entra dentro del bloque de código que tiene para ejecutar la condicional y será por el else. Y en este caso, ¿qué ocurre? Nos pondrá que no son valores de 10 o 20 y 20, ¿no? Así que vamos a verlo. Será por el else, acordaros. Así que yo ahora veo y no son valores de 10 y 11. Fijaros. Bien, tenemos otra que sería, en el caso nuestro, vamos a ver, bueno, vamos a ver nosotros ahora
el AND, ¿no? El AND que es importante. Hay muchos más operadores, por motivos de tiempo, no va a dar tiempo a ver todo, pero sí es importante ver lo más principal, lo que requerimos o necesitamos, lo más básico. Así que vamos a ver el AND. El AND sería lo contrario. Si yo me voy ahora a código, tengo otra condicional que puedo poner yo aquí, por ejemplo, en vez de OR, AND, ¿no? Así que pongo el AND. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que aquí tienen que cumplirse las dos condiciones para que el bloque de código que hay en el interior del condicional if este se ejecute. Aquí tiene que ser que x sea igual a 10 y que y sea igual a 20. Las dos, ojo, porque no estamos diciendo x igual a 10 o y igual a 20. Estamos diciendo que x es igual a 10 y además y tiene que ser igual a 20. Si se cumplen las dos condiciones, entonces entrará por aquí, ejecuta el mxbox que tenemos. Así que vamos a verlo. Fijaros, vamos a verlo primero que se va a ir por el else. ¿Por qué? Porque va a preguntar si x es igual a 10 y como no va a ser igual a 10 porque es igual a 13, pues bueno. Y además me va a decir si es igual a 20. Tampoco lo es, con lo cual pues se va a ir por el else y va a decir pues los valores, en este caso 10 y 20, ¿no? O podemos poner que, por ejemplo, aquí vamos a cambiarlo. No se cumplen las dos condicionales. Y aquí vamos a poner que sí se cumplen. Así que vamos a ver. Si vamos por aquí a acordaros, ahora vamos a tener que efectivamente no se cumplen las dos condicionales. Nos vamos a código de nuevo y fijaros ahora que pongo que la variable es igual a 10. ¿Qué ocurriría ahora, chicos? ¿Se cumple x igual a 10? Sí, ¿no? Y aquí no se cumple, ¿no? Que y es igual a 20. ¿Qué creéis? ¿Que va a entrar por aquí? ¿O va a ir por el else otra vez diciendo que no se cumplen las dos condicionales? Pues efectivamente, como es habitual, se irá por el else, porque sigue habiendo una condicional que no es verdadera, que es y igual a 20. Así que vamos a verlo. Fijaros aquí que no se cumplen las dos condicionales. Y ahora, para que se cumpla este bloque de código, diréis, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues que tienen que cumplirse las tres dos, con lo cual aquí ahora sí, ahora le pongo un 20. Fijaros aquí ¿qué ocurre? Vendrá por aquí, dirá x igual a 10, sí. Y además, y igual a 20, también. Entonces ya sí, definitivamente irá por este tipo de dem y ejecutará todo el código que haya en el interior del condicional. Así que ahora, fijaros cómo efectivamente se cumplen las dos condicionales.